Buenos días, hermanos. Es un placer y un privilegio para mí estar nuevamente con todos ustedes, aunque a la distancia, pero siempre unidos. Como siempre, hemos estado en las clases dominical, ya no podemos congregarnos, pero sí podemos vernos y escucharnos y aprender unos con otros a través de este medio. Hemos comenzado una nueva sesión de estudios. ¿Cómo lidiar con las relaciones difíciles? La semana pasada el tema fue amar y entendimos que debemos dejar que el amor sature toda relación. El tema de este domingo, de esta semana, es alentar. Como ustedes saben, me gusta definir términos. Y alentar es animar, es consolar, es infundir aliento a quienes lo necesitan. Y la idea central del estudio de hoy es alentar a otros, fortalece las relaciones personales. ¿Cómo podemos aplicar a la vida diaria? Vemos que es bien fácil llevarnos bien con aquellas personas que nos agradan. Estamos dispuestos a alentarlos, especialmente cuando tenemos cosas en común. Pero ¿qué sucede cuando conocemos a una persona diferente a nosotros? Una diferente nacionalidad, diferente raza, diferentes creencias, quizá una persona de pasado dudoso o que hasta nos haya hecho daño. La tendencia es a ignorar a esa persona, a rechazarla o a tratarla mal. Sin embargo, como cristianos, como seguidores de Cristo, hemos sido llamados a amar el prójimo más allá de nuestras diferencias. De hecho, Mateo 5:46 nos dice que si amamos de la misma manera que aman los demás, los publicanos, ¿de qué recompensa podemos esperar? Por lo tanto, cuando hacemos algo tan sencillo como alentar a otra persona, como consolar a otra persona, como interesarnos por esa persona, mostramos que somos discípulos de Jesucristo y comenzamos así a fortalecer las relaciones con esa persona y quizá con otras personas más que estén dentro del grupo. El pasaje bíblico que vamos a estar estudiando hoy es Hechos 9, 26 al 28, y luego vamos a ir al capítulo 11 de Hechos, versículos 21 y 26. Los que tengan el libro de estudio pueden comenzar en la página 90 del libro. Los que no tienen el libro de estudios, vamos a la palabra de Dios, porque esta información la hemos sacado, estos versículos vienen directamente de la Biblia, de la palabra de Dios. Así que pueden ir al capítulo de Hechos 9. Recuerden que el libro de Hechos se encuentra al final de los evangelios, el último evangelio de Juan, y ahí comienza el libro de Hechos. Me gusta dar un poquito de trasfondo, me gusta empezar enseguida en el versículo que vamos a estudiar, porque el trasfondo nos va a ayudar a entender lo que está sucediendo en los versículos que estudiaremos. Hechos 9 comienza con Saulo camino a Damasco, en persecución de los creyentes en Jesucristo, con la intención de llevarlos presos a Jerusalén. Él no creía en Jesucristo como el Salvador y como el Mesías. Él era un fariseo, era judío y era fariseo. Se enfocaba en la ley de Moisés. En el camino a Damasco lo ciega un resplandor del cielo, cae al piso y escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y inmediatamente le dice: ¿quién eres, Señor? Vemos ya un poquito de conocimiento porque lo llama Señor. Y Jesús le contesta: yo soy Jesús a quien tú persigues. Inmediatamente vemos este encuentro de Saulo con el Señor Jesucristo. El Señor Jesús, cuando él dice: ¿qué quieres de mí?, le pregunta:
Pablo, ya vemos la disposición de Pablo en obediencia al Señor. Lo que Él le diga está dispuesto a hacerlo. Reconociendo ya desde este momento, instantáneamente, que se trata del Señor Jesucristo. Entonces, los que están con Él, Jesús le ha dado instrucción a Pablo a dónde tiene que ir, qué tiene que hacer, tiene que esperar allá. Y los que están con con Saulo, todavía no se llamaba Pablo. Los que están con Saulo lo llevan a la casa en Damasco, donde tenía que esperar, mientras Jesucristo también le habla a otro discípulo llamado Ananías y le indica que vaya donde Saulo, imponga sus manos para que recobre la vista, y porque ya Jesús le dice, ya yo lo he escogido para que me sea útil y va a ser instrumento mío. Todo esto sucede tal como Jesús lo había ordenado. Inmediatamente Ananías bautiza a Saulo y enseguida comienza Saulo a reunirse con los discípulos en Damasco y a predicar al Señor Jesucristo. Tenemos que entender el poder transformador del Evangelio. Este hombre que odiaba a los creyentes en Jesucristo, que los perseguía, que su intención era hacerle mal y llevarlos presos, momentáneamente se convierte al Señor Jesucristo y comienza a predicar al Señor Jesucristo como Salvador. ¿Qué sucede? Que hay unos judíos que no creen en él, en esa conversión. Dice, pero este es el Saulo que estaba persiguiendo a los creyentes y procuran matarlo. Pero los discípulos se enteran de que quieren matarlo y ayudan a Saulo a escapar. Cuando escapa, se dirige a Jerusalén. Y aquí vamos a comenzar con los versículos del estudio de hoy. Hechos 9, versículos 26 al 28. Vamos al versículo 26. Vamos a comenzar este estudio ahora y vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias. Bendecimos y alabamos tu nombre. Pedimos tu unción, Señor, en esta mañana para que seas tú con cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, sobre todo a aplicarla a nuestra vida diaria. Que estemos atentos a ello, Señor, y que hagamos lo que tú nos das el ejemplo en tu palabra que deseas que nosotros hagamos. Y es en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, que hablamos y pedimos todas estas cosas. Amén. Hechos 26. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Qué está pasando? Saulo fue el que sale a perseguir los discípulos, los creyentes. Él consintió en la muerte de Esteban, a quien apedrearon hasta morir. Sale a perseguir los cristianos por toda la región y ahora dice que es un creyente en Cristo. Esto los tiene impresionados y quizás hasta se preguntan, ¿este estará tratando de engañarnos para llevarnos presos? Ya habían pasado casi 3 años desde la conversión de Saulo, pero ahora es que llega a Jerusalén. Él había estado luego de su conversión en Arabia y predicando en Damasco, y esto lo podemos referirnos a ello en Gálatas 1:18, Gálatas 1:17 y Hechos 9:20 al 22, lo que le acababa de explicar. Pablo está demostrando una vida completamente transformada con su encuentro con Jesucristo resucitado. Ahora, al llegar a Jerusalén, él se considera uno de ellos, un discípulo más de Jesucristo, y quiere estar con ellos, quiere compartir con ellos. Quién sabe si hasta busca excusarse con ellos y disculparse por la persecución que tenía contra ellos. Sin embargo, al único Saulo que ellos recordaban era el Saulo perseguidor de los creyentes. No estaban convencidos de que fuera un verdadero creyente en Jesucristo. Saulo ahora tiene un gran problema. Los judíos
lo quieren matar y sale huyendo de Damasco, viene a Jerusalén y los discípulos de Cristo tampoco quieren saber nada de él, lo han rechazado, lo habían abandonado unos y buscaban la muerte y estos ni siquiera querían saber de él. Hermanos, quizá esto les traiga unos recuerdos a algunos de ustedes, el rechazo que sufren los nuevos creyentes muchas veces de parte de amigos, de familiares, de conocidos, que son incrédulos, que no conocen lo que Jesucristo puede hacer en una persona cuando aceptan por fe a Jesucristo como Salvador. Enseguida piensan, que estaba tratando mal a las personas, mira cómo trataba a su familia, mira cómo hablaba en el trabajo, se creía mejor que los demás, hasta robaba. Y ahora quiere decir que se ha convertido al Señor Jesucristo y ha cambiado completamente. Eso es algo que nos sucede a muchos. Y esto es lo que le ha sucedido a Saulo. Vamos a ver ahora qué es lo que sucede cuando Saulo se encuentra en este gran problema. El versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bernabé es un discípulo que había estado con los apóstoles. El nombre Bernabé no era su nombre propio, su nombre era José, pero los apóstoles le habían dado el sobrenombre de Bernabé y a través de la Biblia lo vamos a conocer como Bernabé. ¿Por qué? Bernabé ese nombre significa hijo de consolación. Y consolación tiene que ver con una persona que alienta, que consuela a otros. Es la acción y el resultado de aliviar una tristeza, un dolor, de dar ánimo, de fortalecer. Bernabé se ganó ese nombre sin proponérselo, porque tenía la confianza y el respeto de los apóstoles debido a su conducta y a su carácter íntegro. Esto ayuda a fortalecer la buena relación con ellos. Bernabé con toda confianza les presenta a Saulo a los apóstoles, convencido de la conversión de Pablo, que era genuina. Aunque Bernabé conocía el pasado de Saulo como un terrible enemigo de la iglesia, también entendió que había sido perdonado, que había sido transformado por Jesucristo y lo aceptó como un verdadero creyente y discípulo de Cristo con él. Además le contó que Saulo estaba predicando el evangelio de Jesucristo sin temor alguno, que hasta habían querido matarlo por estar predicando a Jesucristo. Posiblemente Bernabé pensó, cuando yo llevé a Saulo a los apóstoles, estos son hombres sabios, caminaron con Jesucristo, van a realizar que sí este es un discípulo de Cristo, que sí se ha convertido y es genuino. Y esto puede ayudar a aquellos discípulos que lo rechazaron y quizá a otros más que pensaban lo mismo, a aceptar a Pablo y aceptar su conversión y fortalecer la relación de él con todas estas personas. Bernabé nos enseña una valiosa e importante lección: alentar. Él hizo a Saulo partícipe de la gracia de Jesucristo que había mostrado a Bernabé. Por gracia, Bernabé es quien es hoy día y por eso alienta a Jesús, porque la gracia de que Jesucristo puso en él fluye a través de él hacia los demás con los que él se comunica y se relaciona. Hermanos, cuando alentamos a los que son rechazados o consolamos y damos ánimo al que sufre, estamos mostrando la gracia y el amor de Jesucristo. Estamos cumpliendo su mandato de amar aún a nuestros enemigos.
No enfocarte en el pasado de esta persona que Jesús ya perdonó. Es ver lo que está sucediendo con esta persona en este momento y ayudarlo, alentarlo, ser de ánimo para esta persona. Cuando alentamos a una persona, no solo se beneficia esa persona, sino se benefician muchas otras personas que de alguna manera participan en la vida de esa persona. Quizás son incrédulos, quizás la iglesia, y además contribuye a la propagación y la divulgación del Evangelio. Esta persona, cuando es alentada, ve a Cristo reflejado en otro y va a tratar de hacer lo mismo con otras personas. Versículo 28. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. ¿Qué sucedió? Al Bernabé llevarlo hasta ellos, al alentarlos a ellos a reconocer quién era Saulo y a Saulo a ser parte de ellos, los apóstoles aceptaron a Saulo, convencidos de su conversión al Señor Jesucristo, por lo que dice que estaba con ellos y entraba y salía. Compartía con ellos, pasaba tiempo entre los apóstoles, en compañerismo, pero también tenía la libertad no solo de pasar tiempo con los apóstoles y compartir con ellos, sino de salir a predicar el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de salvación. No había ningún impedimento, no había ningún obstáculo ahora para que Pablo fuera a predicar el Evangelio. Terminamos esta parte del estudio aquí. Ahora, Hechos 9, lo que continúa en este capítulo hasta el capítulo 11, 18, Hechos 9, 32 a 11, 18, se concentra mayormente en el ministerio de Pedro. Cómo Dios le da una visión a Pedro, cómo va a la casa del centurión romano Cornelio, cómo le predica allí a los gentiles el Evangelio de Cristo, y cómo mucha gente también de la casa de este centurión y quizá amistades que estaban allí, además de la familia, se convierten a Cristo. Lo que resulta de la conversión de centurión y muchos otros es el ministerio de Pedro. Hechos 11, 19 al 20 ahora nos relata que debido a la muerte de Esteban y a la persecución de la iglesia, muchos de los discípulos se habían ido hasta Fenicia, que es una ciudad costera al norte de Judá, a Chipre, una isla del Mediterráneo a casi 100 kilómetros. Llegaron también hasta Antioquía, una ciudad importante del paganismo, idólatras, creían en los dioses, y la tercera ciudad más grande del Imperio Romano después de Roma y Alejandría. Estaban predicándole, sin embargo, solamente a los judíos. ¿Qué sucede? Hay unos varones, unos hombres de Chipre y de Cirene, que es una ciudad al norte de África, que cuando llegan a Antioquía no se dirigen a predicarle a los judíos, sino que le anuncian el Evangelio del Señor Jesús a los griegos, a los no judíos, a los gentiles. Vamos ahora a continuar con Hechos 11, 21 al 24. El versículo 21 dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Se observa el gran éxito que tuvieron estos hombres que le están predicando a gentiles que jamás esperaban al Mesías. Ellos ni lo conocían, ni sabían de él, ni habían oído, no conocían la ley, ni los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Estos le están predicando, pero ¿por qué tienen tanto éxito? Porque no es el poder de estos hombres, sino que es la gracia y el poder de Dios. Esta predicación iba dirigida y acompañada por la bendición de Dios y el poder divino. El Espíritu Santo y la gracia de Dios, trabajando en el corazón de los oyentes, los convence de la verdad del Evangelio. Y es por eso que una gran cantidad, un gran número, creyó en la verdad del Evangelio, en que Jesucristo, en Él hay salvación y vida eterna.
No somos nosotros quienes convertimos a las personas. Nosotros somos instrumentos de Dios. Y eso es lo que fueron estos varones de Chipre y de Cirene. Ellos, movidos por el Espíritu Santo, predicaron y el Espíritu Santo tocó los corazones de esas personas para que creyeran, los que estaban oyendo, creyeran que eso era verdad, que lo que se les estaba predicando era la verdad. Y lo más interesante es que los convence también de que el Evangelio de Jesucristo no era solo para los judíos. La salvación no vino solamente para los judíos. El plan de Dios desde antes de la fundación del mundo ya tenía a los gentiles incluidos. Él no hace acepción de personas. El Evangelio está disponible para gentiles y para judíos, contrario a la opinión general de aquel tiempo. Sabemos esto que está pasando. Y en los versículos 22 a 24 dicen lo siguiente: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Qué es lo que está? Pues la mano del Señor estaba con ella, la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo, y ahora este gran número de personas, llega la noticia a la iglesia central en Jerusalén de que todos estos se han convertido, y posiblemente están pensando: ¿será verdad lo que está pasando allá? Necesitamos saber que lo que está ocurriendo es cierto, y necesitamos saber si estas personas quizás necesitan ayuda, porque no es simplemente convertirse al Señor. Necesidad importante es crecer espiritualmente. ¿Y a quién podemos mandar allá? ¿Quién podrá ser la persona idónea para ir allá, informarnos lo que está pasando y ver cómo él también puede ayudar? Quizá querían conocer la situación más a fondo. Consideraron a Bernabé y pensamos que es posible que esa fuera la persona idónea, pues conocían el carácter de Bernabé, su buen trato hacia los demás y su disposición para alentar a otros. ¿Qué sucede? Bernabé, tan pronto llega hasta ellos, ve el favor de Dios, su gracia manifestada. Lo que ha ocurrido no es otra cosa que la obra sobrenatural del Espíritu Santo. A pesar de ser judío y de tratarse de gentiles, Bernabé no cuestionó la autenticidad de la conversión, ni miró con recelo a estos gentiles. No. Bernabé lo primero que hace es ver la gracia de Dios. Esto es la gracia de Dios manifestándose aquí. Por el contrario, ¿qué es lo que hace además? Se regocija, se llena de gozo y comienza a alentarlos, comienza a exhortarlos. ¿A qué? A que se propongan todos con propósito de corazón permanecer fieles al Señor. ¿Qué es lo que le está diciendo? Que se empeñaran, que pusieran todo su empeño en mantenerse firme. No es: me convertí, ya no tengo nada más que hacer y sigo viviendo como vivía antes. No, la fidelidad genuina es algo intencional. Es hacerse el propósito de ser fiel al Señor. No ocurre por casualidad, no es un sentimiento. Debe continuar sin importar las circunstancias. Nosotros, como Bernabé, debemos reconocer la gracia de Dios en las buenas obras que vemos alrededor nuestro y alentar a las personas, animarlas a seguir adelante con el Señor, regocijarnos con ellos, siempre concentrarnos en alentar, en mirar lo positivo. Nunca el enfoque debe ser en señalar faltas o criticar. Bernabé es un gran ejemplo y nos preguntamos: ¿pero por qué Bernabé actuó de esa manera? Versículo 24 nos dice: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe.
Era un hombre caritativo, bondadoso. Era un hombre que en Hechos 4, 36 y 37 nos dice que voluntariamente había vendido una propiedad que él tenía y le dio el dinero a los apóstoles para ayudar a los necesitados. Siempre estaba dispuesto a alentar. Dice que era lleno del del Espíritu Santo y de fe. Además, él mostraba el fruto del Espíritu Santo en su comportamiento. Él es un hombre lleno de confianza en el Señor. Como resultado de esto, vemos que aportó grandemente al conocimiento y desarrollo de la iglesia. Como inmediatamente lo vemos, una gran multitud fue agregada al Señor. Hermanos, cuando alentamos a otros a perseverar, a ser fieles al Señor, a amar a los demás, estamos reflejando el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Estamos fortaleciendo o contribuimos a fortalecer la relación de los creyentes unos con otros, la relación de los creyentes con el Señor, el crecimiento espiritual que Dios desea llevar a cabo en la vida de las personas. Tenemos que ser alentadores. Cristo nos dio su ejemplo y aquí vemos a Bernabé reflejando a Jesucristo también. Vamos a continuar en los dos últimos dos versículos, Hechos 11, 25 y 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Inmediatamente Bernabé piensa, mira toda esta cantidad de gente que se ha convertido al Señor. No la podemos dejar sola así como oveja sin pastor, como decía el Señor. Hasta ahora lo único que habían hecho era predicarle el Evangelio. Pero hay algo que es esencial en el crecimiento de la iglesia y es su crecimiento espiritual. Vemos a Bernabé que no se conforma con exhortar a los nuevos creyentes, con alentarlos, con regocijarse con ellos, con contribuir al crecimiento exponencial de aquella congregación, sino que reconoce la necesidad del crecimiento espiritual. ¿Cómo lo va a hacer? Enseguida piensa en Saulo. Esta es la persona idónea para que colabore en el desarrollo y fomente el crecimiento espiritual en esta nueva iglesia, que se una aquí trabajando con nosotros. Pablo había huido a Tarso, su pueblo, su sitio de nacimiento, pero Bernabé no sabe exactamente dónde está. Él va a irlo a buscar. Él puso todo su empeño, lo encuentra y posiblemente lo alentó también en aquel momento. Necesitamos de ti. Mira todo el crecimiento que está ocurriendo. Esta gente necesita enseñanza. ¿Qué hace? Bueno, convenció a Saulo. El versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Obviamente, vemos que Pablo regresa con Bernabé y se dedican a enseñar a la iglesia, a ayudarla en el crecimiento espiritual, a aplicar las enseñanzas a la vida diaria. Y enseñaron a mucha gente. Y dice que el efecto que tuvo es la conversión y la enseñanza. Comenzaron por primera vez a llamarlos cristianos. No hay algo concreto que digan, los llamaron cristianos porque eran esto o lo otro, pero generalmente se dice que los llamaron cristianos. Al principio decían que era como en tono de burla. Ustedes han sido partícipes cuando alguien dice, ese es un cristiano, ay, estos cristianos, es un tono de burla, pero terminó siendo el sobrenombre de todo creyente en Jesucristo y es un honor ser llamado cristiano. Y de hecho, Pablo tiempo después en una carta a Tito, un joven pastor de la iglesia y colaborador suyo, le aconseja enseñar lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. La enseñanza es parte esencial en la iglesia de Jesucristo. Les llamaban cristianos. Estaban reflejando las enseñanzas y el carácter de Jesucristo. También se decía que eran porque eran partidarios de Jesucristo, porque se asociaron con Él, porque los seguían, eran seguidores de Él. Vemos que
Terminamos esto en este versículo, pero la obra de Dios a través de Bernabé y Pablo continúa. Y más tarde vamos a ver en Hechos 13 que tanto Pablo como Bernabé van en su primer viaje misionero. ¿Cuál es la conclusión que podemos sacar de aquí? Entre otras cosas, este estudio nos muestra cómo al alentar a otros contribuimos a fortalecer las relaciones personales y el crecimiento espiritual del creyente. Bernabé, al alentar a Pablo, quien estaba siendo rechazado por los discípulos, mostró el amor y la gracia de Dios en acción y se convierte en un gran ejemplo para que nosotros sigamos. Como cristianos, si entendemos el poder del Evangelio, y hemos visto que todo esto que ha ocurrido es por medio del poder del Evangelio, de la gracia de Dios, de la obra del Espíritu Santo, para transformar las personas. El Evangelio es transformador, no te deja en donde te encontró. Y es importante, hermano, que dejemos las diferencias, los prejuicios, los echemos a un lado y alentemos a otros en su vida personal y espiritual. No importa el pasado de esa persona. Jesucristo fue un gran ejemplo de alentar a otros, sin importarle el pasado. En el caso de la mujer adúltera, él no le empezó a acusarla y a traerle su pasado. No, le dijo que él alentó. ¿Quién te condenó? Nadie. Yo no te condeno. Vete y no peques más. En amor la alentó a cambiar su estilo de vida. Mostramos la obra del Espíritu Santo en nosotros, cuando consolamos, cuando alentamos, cuando estamos ahí para ayudar a ese que está en necesidad. Debemos seguir el ejemplo de Bernabé, reflejando también nosotros a Cristo en nuestra vida diaria. Aunque es la gracia de Dios a través del Espíritu Santo quien transforma al creyente, Dios utiliza diversos medios para llevar a cabo sus propósitos. Y cuando toca nuestros corazones para que alentemos a algo, es Dios obrando y tiene un propósito con esa persona. Esta pandemia que estamos viviendo es una gran oportunidad para aplicar esta lección a nuestras vidas. Muchas personas están con ansiedad, se desesperan, ven la muerte en cualquier esquina o en cualquier grupo de personas. Tenemos la oportunidad de consolar, tenemos la oportunidad de alentar, no solo con ayuda material, sino más aún espiritual. Filipenses 4, 6 al 7 nos dice: por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la paz que tenemos nosotros y que debemos tener y que debemos ayudar a otros para que entiendan esta paz en medio de esta situación tan difícil, en medio de esta pandemia que nos tiene pensando en la muerte diariamente a muchas personas. Hermanos, este es el final del estudio, pero quiero hacer algo más. Si hay alguna persona que haya estado escuchando esta lección y que aún no conozca a Jesucristo, este es un momento preciso para que ponga su vida en las manos de Jesucristo. No sabemos, esta pandemia que está sucediendo, no sabemos si vamos a morir mañana, si vamos a estar vivos por muchísimos años, no sabemos cuál es el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Pero la salvación no la podemos dejar para mañana, porque no sabemos si mañana vamos a estar aquí. La salvación es lo único que te puede dar la seguridad de la vida eterna. Si alguno ha escuchado y el Señor ha tocado su corazón, haga esta pequeña oración conmigo. Es bien breve. Señor Jesús, yo reconozco que he pecado. Pido perdón por mis pecados, Señor. Ven a mi corazón y transforma mi vida. Lo pido en el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, por su atención
y esperamos podernos ver pronto en persona. Que Dios los bendiga.